Hola, mi nombre es Claudia Ardini, soy docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de Villa María y dirijo también el equipo de investigación de Experiencias Transmedia Córdoba. Y estoy aquí invitada muy gentilmente por el amigo Denis Porto, quien amablemente me ha convocado para conversar sobre algunas cuestiones vinculadas a educación y experiencias transmedia. Así que le agradezco, estoy muy contenta de participar de esta conversación virtual y, bueno, hacer algún pequeño aporte a esta reflexión en este evento tan importante, ¿no? Bueno, una primera cuestión que me gustaría, digamos, pensar es poder historizar, poder inscribir en el tiempo histórico los procesos de los cuales vamos dando cuenta, ¿no? Que tienen que ver tanto con lo educativo como con la evolución tecnológica, bueno, para poder inscribir en todo caso el desarrollo de esta relación entre medios y tecnología y educación en un contexto, ¿no? Creo que efectivamente, digamos, la relación entre educación y medios y tecnología ha sido una relación en la que ha prevalecido históricamente una mirada bastante, diríamos como instrumental. Podríamos decir que es una mirada en la que la tecnología se vive como una externalidad, no como algo que de alguna manera nos involucra, que involucra nuestros propios sentidos, nuestras percepciones, nuestra propia fisiología, si queremos, desoyendo, desatendiendo olvidando en todo caso los estudios que hay, que abundan, digamos, en nuestro campo de la comunicación, como los de Marshall McLuhan, que tienen que ver precisamente con esta mirada de la tecnología como extensión de o algunos de nuestros sentidos, ¿no? Y creo que, bueno, que efectivamente esa mirada o la ausencia de esta perspectiva hace que la tecnología y los medios hayan sido relacionados, haya sido, digamos, esta relación con la educación, haya tenido este sesgo tan instrumental, ¿no? En ese punto podríamos pensar que la educación que ha habido ha sido educación en medios, incluso se ha trabajado bastante en las escuelas en el análisis de los medios, en análisis de contenidos, en los diversos géneros, en los diversos formatos. Y se ha aprendido también a hacer con medios, ¿no? Pero se olvida de alguna manera la posibilidad, o se pierde la posibilidad del mejor aprovechamiento que se podrían hacer tanto de los medios como en este momento de todo lo que es la comunicación digital, al pensarla precisamente como esta externalidad, ¿no? Como un mero instrumento, y no pensar en las disposiciones, no solamente en las percepciones, sino en las disposiciones que tienen los sujetos y particularmente en las nuevas generaciones en relación con la tecnología. En ese punto, creo que, digamos, lo que obstruye la mirada, bueno, es precisamente esta naturalización que hacemos de la tecnología. Si uno piensa en esta primera tecnología que fue el alfabeto fonético y la escritura, y lo que significó, digamos, como epifenómeno de la escritura, el nacimiento de la escuela en la modernidad, este gran acontecimiento de la modernidad que fue la creación de la escuela, uno la puede mirar a la escuela deshistorizada, ¿no? Como bien señala Pablo Pinó, en realidad es como si fuese parte del paisaje la escuela y no se la mira desde una perspectiva histórica, digamos, como una construcción de la cultura, de los procesos económicos, sociales. Entonces,
esa mirada, digamos, como nacemos en un determinado contexto, nacemos en la escritura, nacemos en la cultura del libro, nacemos en la escuela, nos impide mirar, digamos, así como no vemos esa tecnología, nos impide mirar también, o miramos con la misma lente, la nueva tecnología, toda la tecnología que nos rodea, ¿no? Y cualquier innovación que aparece también, digamos, es mirada como algo externo. Y es muy difícil mirarla, digamos, desde una perspectiva precisamente como construcción humana. Me parece que en ese punto radica una de las mayores dificultades para pensar en cuál es la relación que tiene la educación en este momento, la que tuvo con los medios, como decimos, como instrumento, y la que tiene hoy en este momento de la convergencia tecnológica, de la convergencia cultural y de las experiencias transmedias como una herramienta pedagógica, si queremos, valiosísima, siempre y cuando no nos quedemos en la mirada instrumental, ¿no? Me parece que esa evolución tiene distintos momentos y me parece que en este momento precisamente hay una imposibilidad de detenerse en esta mirada instrumental. ¿Por qué? Quizás por las características de la tecnología. Decía Marshall McLuhan, citando a Peter Druck en el año 61, que era interesante pensar qué necesidad, qué procesos habían llevado precisamente a esta situación de la revolución tecnológica, y en ese momento hablábamos de la electricidad, ¿no? ¿Qué había llevado, digamos? ¿Qué es lo que había creado estas disposiciones en las personas para llegar a ese punto de la revolución tecnológica? Y análogamente, podemos pensar que, bueno, Alessandro Barico se posiciona en el mismo lugar y dice, ¿por qué antes de preocuparnos, y todos estamos preocupados en alguna medida por todo el impacto que la tecnología está teniendo, que el móvil tiene, que Google tiene en todas las personas, pero particularmente en las nuevas generaciones, cuando pensamos en esta dificultad para mantener la atención, para la lectura, en los términos en que en el escenario anterior considerábamos la lectura, eh, solicita que revirtamos esta mirada y que podamos situarnos en otro lugar, que es el lugar de pensar qué estábamos buscando para en el momento en que decidimos que el teléfono fijo ya no nos servía más y que necesitábamos y creamos el móvil. O en todo caso, en qué estaba pensando y qué características, qué necesidades tiene ese ser humano que fue capaz de crear Google. Entonces, bueno, si podemos pensar de vuelta, digamos, en estos procesos, nos ponemos en otro lugar para pensar cómo es la relación con la educación, con los procesos de enseñanza y aprendizaje, en un momento en que verdaderamente, digamos, se siente como en crisis, ya no la crisis de la escuela, que por allí, bueno, se piensa, digamos, en esto que planteábamos, ¿no? Como una creación de la modernidad y, bueno, la misma disposición de las aulas, de los bancos, del esquema de enseñanza, sino en las disposiciones, en las posibilidades que tenemos frente a este nuevo sujeto, ¿no? Que son nuestros estudiantes. Entonces, frente a eso uno, bueno, podría plantear cómo fue esta evolución en la que la primer gran batalla, en todo caso, que tiene lugar después de los años 70, tiene que ver precisamente con el audiovisual, porque la utilización del audiovisual, la realización del audiovisual, la utilización de la televisión, genera, no solamente en su uso educativo, sino en los usos
particularmente fuera del aula, fuera de la escuela, genera este temor, esta mirada en el temor que la imagen, como un obstáculo, ¿no? Para el aprendizaje, bueno, se produce un desplazamiento y se la puede mirar como un complemento. Podemos corrernos un poco del lugar del obstáculo, que también lo planteaba Pierre Levy, como el obstáculo epistemológico, ¿no? La imagen en el conocimiento. Y es utilizada la imagen, es utilizado el audiovisual como una forma de construcción de contenidos, como forma de interacción, de registro en las aulas y del trabajo áulico. También, digamos, la televisión es utilizada, digamos, la televisión educativa con esta idea. Pienso también que también han rescatado tantos autores, ¿no? De mirar el nuevo medio que era la televisión, pero todavía desde una mirada vieja, que es la mirada secuencial, que es la mirada escritural, ¿no? En la que, bueno, tenemos una televisión que se pretende con contenidos que se pretenden como educativos y que una vez más se corren del lugar lúdico, del lugar en el que son los sujetos más permeables al aprendizaje. ¿Por qué? Porque me parece que lo que ocurre es que no se puede, digamos, mirar al nuevo medio con toda la característica, con toda la impronta de su propia especificidad, sino que se lo sigue mirando desde la mirada escritural, ¿no? Podemos pensar en esta relación, digamos, entre la educación y la comunicación, en una relación de ida y vuelta, porque así como en el modelo comunicacional de broadcasting podemos pensar en la comunicación de uno a muchos, como bien señala Carlos Scolari, en la escuela tenemos precisamente el mismo modelo, el modelo de alguien, digamos, que enseña y muchos que escuchan. Es decir, que uno puede pensar que subyacen en ambos modelos, tanto en el comunicacional como en el educativo, una misma matriz, una misma lógica, que se permean mutuamente. Uno podría pensar, en todo caso, que en los medios de comunicación existe esta matriz escolar, ¿no? Donde hay alguien que sabe, que tiene algo para decir y alguien que aprende, que tiene todo para escuchar. Y en realidad, bueno, esta relación, digamos, este diálogo que se retroalimenta en las formas, porque luego cuando vamos a hacer comunicación, digamos, hacemos la comunicación en esos términos, en términos de broadcasting, cuando educamos, aunque subyace y tenemos rápidamente, digamos, como activado el modelo freiriano, rápidamente el modelo es: tengo algo que enseñar a alguien que tiene para aprender. Y no podemos pensar en términos de diálogo. Me parece que ese ha sido, digamos, como el signo de la relación de los medios con la educación. Y aún, digamos, en los medios audiovisuales y aún en las creaciones que se han podido hacer, digamos, audiovisuales en el ámbito educativo, siempre está sesgada por esa mirada. O sea, siempre hay la mirada de alguien que enseña y alguien que aprende. Es muy difícil la puesta en diálogo, es muy difícil la puesta en conversación. ¿Qué ocurre con este momento de la historia? ¿Qué ocurre con este momento de la convergencia tecnológica, la convergencia cultural, fundamentalmente, como bien señala Castells? Cambia una situación que en todo caso produce, digamos, un cambio sí de carácter disruptivo. Y es un cambio disruptivo porque la propia lógica de
de Internet, la propia lógica de las redes, de la comunicación digital, nos pone en otro lugar y aunque sigamos o continuemos, digamos, trabajando en la lógica anterior, nos sentimos interpelados por otras demandas, ¿no? La lógica que tiene el nuevo entorno, el nuevo ecosistema de medios, el nuevo ecosistema en el que conviven medios analógicos con medios digitales, es una lógica que invita y que de alguna manera exige, interpela a la participación. Eh, Pensemos que en el modelo anterior, digamos, hay una mayor pasividad, más allá de que esto sea relativo, digamos, ¿no? Ya, bueno, sabemos que la pasividad nunca es total y muchos estudios dan cuenta de eso, pero hay sí en esta instancia una mirada de la participación como algo mucho más activo y más profundo en cuanto al protagonismo que se exige y que exigen las personas, ¿no? Entonces, me parece que en este momento estamos en una situación distinta. Verdaderamente es un momento disruptivo y que para el ámbito educativo significa una gran posibilidad, poder pensar no las narrativas transmedia, porque todo lo que se haga dentro del aula tenga que enseñarse en clave transmedia, o porque se tenga que apelar necesariamente a la tecnología digital, sino porque hay una nueva lógica que tiene, que posibilita este ecosistema de medios, que nos posibilita recuperar en un sentido muy profundo y muy amplio la perspectiva comunicacional y pedagógica, bueno, de esta tradición latinoamericana, ¿no? De Kaplun, Freire, el mismo Jesús Martín Barbero, y que nos ponen en un lugar de una gran posibilidad de establecer conversaciones que nos lleven a una construcción colectiva del conocimiento, construcción y diálogos que han sido auspiciados desde muchos ámbitos educativos y comunicacionales, pero que quizás por la fuerte impronta que ha tenido, que tiene aún hoy, nuestra lógica anterior, nuestra lógica cultural, digamos, vinculada al libro, a la escritura, a la secuencia, al propio desarrollo científico que han tenido nuestras sociedades occidentales, nos hace muy difícil asimilar quizás a la velocidad que necesitaríamos, que necesitan nuestros jóvenes, los nuevos procesos que tenemos que llevar adelante y que implican, más allá del uso de cualquier tecnología analógica y o digital, implica un cambio en la disposición, en nuestra disposición como docentes, pero como podríamos decir como personas, como seres humanos, en nuestra relación con los demás. Y es que esta disposición tiene que ser conversacional, tiene que ser participativa en el sentido más extenso de la palabra. Pensar la participación como señalaba José Alguacil Gómez, este sociólogo ya fallecido, catalán, que hablaba de la comunicación, de la participación como un derecho humano y, y la pensaba como un proceso bien complejo, ya que no era un momento, digamos, en el que se participaba, sino un proceso construido socialmente que permitía a las personas reflexionar, permitía conversar, discutir, problematizar las situaciones, permitía también de alguna manera gratificar en el aprendizaje, ¿no? Permitía también aprender desde un lugar diferente, que es poder arribar con otro u otros y otras
a un lugar distinto, que es lo que habilita la conversación, que es lo que habilita la escucha, ¿no? Pienso en este libro tan hermoso que escribió Italo Calvino de las ciudades invisibles, cuando el emperador, el Khan, le dice a Marco Polo, le pregunta si él cuenta a todos en cada aldea la misma historia, y Marco Polo le dice que cuenta la misma historia, pero que es diferente la historia que escucha un estibador en el puerto, que la que pueden escuchar en su aldea, o la que escuchará, lo que escucharía, digamos, en un preso, si él fuera encarcelado. Y que en definitiva lo importante en el relato no es la voz, sino el oído. Creo que esta idea de pensar, digamos, los proyectos que están de alguna manera en pugna en este momento, que tienen que ver con la sociedad anterior, con la sociedad presente, que tienen que ver con esta insurrección tecnológica que menciona Alessandro Barico, con esta revolución tecnológica que anunciaba Marshall McLuhan en el siglo pasado visionariamente. Creo que esta posibilidad, digamos, de conversación que tiene que ver con la disputa de estos dos proyectos, ¿no? El proyecto tecnológico en todo caso, mirado desde una mirada antropológica, de nuestra mente tecnológica, en la cual hacemos cosas, pensamos en términos de instrumentos, de herramientas, y nos cuesta mucho pensar desde el otro lugar, desde esa otra gran capacidad que tenemos los seres humanos, que a partir de nuestra mente vincular, que precisamente es poder relacionarnos, vincularnos con los otros y aprender y ser en esa conversación con las y los otros y otras. Entonces me parece que esa es la gran posibilidad que abren en este tiempo las narrativas, las experiencias transmedia, en el campo tanto comunicacional como educativo, y que son numerosas las experiencias que se vienen realizando si uno mira en los diversos niveles del campo del ámbito educativo. Se están desarrollando gran cantidad de innovaciones, pero que todavía que ofrecen una gran dificultad tanto a docentes como a estudiantes, porque lo que no cambia, lo que cuesta cambiar en todo caso de fondo es la lógica en la que, a partir de la cual, digamos, se llevan adelante estos procesos con el uso de las tecnologías, ¿no? En la medida en que no se pueda pensar que estamos atravesando, estamos transitando una época de transición, pero bajo un paradigma completamente diverso al que transitamos en el siglo, hasta el siglo pasado, va a ser muy difícil poder aprovechar en toda su extensión y posibilidad y potencial las experiencias transmedia. Sin embargo, creo que intuitivamente, son muchos los avances y los pasos que se han dado. Uno puede pensar que en cada nivel ocurre de manera distinta. Si uno piensa en la universidad, probablemente a pesar de que se dispone de tecnología y se dispone a veces de medios, sea uno de los ámbitos en los que más cuesta pensar bajo un nuevo paradigma, desde un paradigma diferente, porque la universidad, bueno, precisamente todavía habla de claustros, ¿no? Entonces es difícil pensar esta conversación, digamos, que podemos plantear a través de las narrativas y de las experiencias transmedias. Es difícil plantearla en el ámbito educativo, donde todavía, en el ámbito universitario, donde se piensa en cátedras por allí cerradas, con su propia lógica, y en claustros, donde la interacción a veces es muy segmentada y compartimentada. En el ámbito de la enseñanza media, allí cambia un poco la cosa, porque creo que la propia
la propia dinámica de los actores, de los adolescentes y las adolescentes interpelan de una manera diferente a todo el sistema y a los propios docentes. Entonces, bueno, allí nos vemos también obligados a responder desde otro lugar, pero aún así creo que la mayor crisis que se produce en ese ámbito, digo, más allá de las cuestiones económicas, que creo que son más que gravitantes, ¿no? En la dificultad que se tiene en países como los de Latinoamérica, en Argentina particularmente en este momento. Esas condiciones, digamos, se revelan también en las formas que tiene la educación y la pedagogía en relación con la tecnología, pero aparecen también estas interpelaciones de los sujetos al sistema y a los docentes, que son, bueno, una de las caras más visibles del sistema, uno de los eslabones más visibles. Y aparecen también entonces las crisis, los momentos, esos nudos a partir de los cuales suelen surgir nuevas instancias de enseñanza y aprendizaje. Otra cosa que también ocurre y es que particularmente, digamos, aparecen diseños curriculares que se sitúan en otro lugar, que plantean precisamente los problemas, la construcción de nudos problemáticos como el espacio a partir del cual generar aprendizaje, construir aprendizajes. Y eso sí es una invitación a pensar transmedialmente la educación, ¿no? Cuando uno piensa a partir de la construcción de un problema, comenzamos a conversar de cosas que nos importan. Si hablamos de un problema, hablamos de algo que nos importa y a partir de eso pensamos en esa conversación, bueno, a ver cómo la expandimos, a ver cómo visibilizamos esa conversación, de qué tecnología nos valemos, qué medios utilizamos. Y entonces, fíjense cómo aquí aparece, digamos, antes que la tecnología o en simultáneo con la tecnología, cómo cambian las formas pedagógicas, cómo cambian las maneras de construir, ¿no? el momento educativo. Si uno se sitúa en la construcción de problemas, es muy diferente a situarse en la transmisión de contenidos, que es como difundir comunicación. Bueno, esa me parece que sería como, bueno, y si uno piensa en otros ámbitos dentro del educativo, por ejemplo, en educación de adultos, allí creo que nos encontramos precisamente en, en la posibilidad de una gran diferencia y de una gran riqueza también, ¿no? Y es que el adulto, en la modalidad de adultos, por ejemplo, si no se piensa la tecnología, si el docente no piensa la tecnología como incorporada, digamos, a la dinámica de la relación con el sujeto estudiante, directamente, digamos, la relación no es posible porque por la propia lógica, digamos, de relación que hay, por la propia lógica que tiene la modalidad, de quién es ese sujeto con todas las particularidades, carencias, si se puede pensar en alguien que llega a completar tardíamente, digamos, sus estudios secundarios, allí entonces aparece de nuevo. Así como hablábamos de la problematización, en este caso hablamos de cuál es la condición. Y en esta condición, cuál es la condición, la condición, digamos, en la que se produce conocimiento. Bueno, si atiendo a esas condiciones, la tecnología absolutamente queda incorporada. Necesito construir y conversar valiéndome de todo, y ese todo incluye celular, incluye toda la tecnología disponible, incluye los espacios públicos, porque particularmente se trata de comunidades con mucho arraigo comunitario y barrial, ¿no? Entonces, vemos cómo en cada ámbito es diferente, no podríamos hablar de una relación
de lo educativo con lo tecnológico, con la experiencia transmedia. Son, por supuesto, como todos sabemos, situaciones todas diversas y que a partir de las cuales esa misma diversidad quizás permite pensar y avanzar, en algunos casos con mayores posibilidades, en algunos casos con menos, pero me parece que la consigna es poder pensar, es poder pensar que estamos atravesados por un paradigma diferente, comunicacional y educativo, que estamos en un momento de la cultura disruptivo, si lo pensamos como lo plantean bueno, autores como Barico, como el mismo Castel, como tantos otros, estamos, digamos, en un cambio, frente a un cambio de proporciones civilizatorias, y entonces, si nos situamos allí, se complejiza en un punto más la tarea, pero también se simplifica, porque estamos mirando con la lente que tenemos que mirar los procesos, entonces estamos, a partir de eso, no nos asustamos por la tecnología, por cada innovación tecnológica, podemos comprenderla, podemos dotarla de historicidad y podemos afrontar, digamos, la instancia de los momentos de aprendizaje pensados en esta clave conversacional que de alguna manera nos quita primero del lugar de ser los portadores del conocimiento, de ser portadores de un saber que, como sabemos, hoy está disperso y al alcance de todas las sociedades, pero sí en un lugar de mediación imprescindible para poder orientar estas conversaciones en una gimnasia que no es frecuente y a la que no estamos acostumbrados, que es precisamente la gimnasia de la participación. O sea, estamos, digamos, acostumbrados, aunque no registremos pasivamente ni el conocimiento ni la comunicación, no hay una actitud constructiva, creativa de parte de todos los actores, porque ha sido, digamos, una comunicación y una educación reproductora, tal cual lo planteaba Paulo Freire, ¿no? Entonces, esta gran oportunidad, como dijo alguien, el mundo sigue siendo un lugar difícil y complejo, pero quizás la mayor diferencia que tenemos y la ventaja que tenemos hoy es que contamos con herramientas para que sea un lugar más hospitalario, un lugar menos desigual, menos injusto, y un lugar donde podamos podamos aprender más que contenidos, podamos aprender a relacionarnos, a conversar, a hacer mejores cosas como, bueno, como condición humana, ¿no? Entonces creo que, bueno, ese es me parece como el gran punto a tomar en cuenta, a poner el acento, que no se trata solamente del manejo de la tecnología, que se trata de corrernos del lugar de la tecnología como herramienta, como instrumento, y ponernos en el lugar de la tecnología como reflexión para pensar este momento de la historia de la humanidad y para pensar cómo desde la educación, desde lo pedagógico, estamos contando con herramientas, valga la contradicción, formidables para entablar y establecer conversaciones y desplegar conversaciones que en otro momento hubiesen sido impensadas, ¿no? Y que hoy nos permiten y nos exigen, ¿no? Tener esta perspectiva freiriana de construir colectivamente el conocimiento. Bueno, este ha sido por ahora, digamos, el aporte. Me gustaría seguir reflexionando sobre esto porque creo que es el gran tema que nos convoca y reitero las gracias a Denise por esta invitación y a seguir conversando, colegas.